Puede llegar de México. Hola, ¿cómo están? Han llegado buenas noticias. Donald Trump pasó el pico, según dice él, del coronavirus y va a abrir la economía y la gente ya puede salir a las calles. 2. México, López Obrador lanzó una consulta si quieren que él siga en el mandato o no. Lo que a mí me parece bien, porque si se llega a entrar otro presidente en México y dice Alberto Ezequiel Aranda entra a México para profesar la fe judía. Esto es muy importante. Es muy importante. Es muy importante lo que está sucediendo en México en este momento. Y esto sería un revés a la política exterior de la República Argentina, que es el del gobierno de López Obrador. Un gobierno homofóbico. Entonces, no puede tener el primer paso con el PRI cuando estuvo Peña Nieto, porque recordemos que Peña Nieto fue corrupto. Lo lindo sería que el mismo partido del PRI lo juzgara a Peña Nieto, que eso todavía no ha sucedido. Pero eso también sería un revés contra la política argentina, que el propio partido del PRI juzgara a Peña Nieto por lesa humanidad. Escúchenme bien. Si en México comenzara a haber una lluvia muy importante de alzamiento de las grandes intendencias del PRI hacia el juicio político a Peña Nieto, etcétera. Y es fundamental esta derrota que en los próximos días puede llegar a haber dentro del Congreso mexicano hacia la dictadura de López Obrador. Y hay que entender que el gobierno norteamericano tiene que comprender y tiene que entender, estamos hablando de Donald Trump, ¿no? También que si yo llego a pasar a México, han dejado a sus pueblos devastados. Y en toda nuestra guerra con el Papa Francisco, a esto lo tomamos como victoria. Si López Obrador se va un importante hegemonismo discriminatorial. A López Obrador lo pusieron los discriminadores más grandes, que son los empresarios mexicanos. La Argentina volvió a vivir. La Argentina, un país y un pueblo unido, ha volvido a tener esperanza. Los argentinos han actuado correspondientemente a las actitudes de un gobierno dictador, como el que estamos viendo en la Casa Rosada, para la felicidad de ambos pueblos. Pero lo que acaba de suceder con López Obrador nos da
la exigencia de exigirle al PRI el cese de la hostigación hacia mi persona y mi pronta entrada a México, que tiene que ser inevitable. Inevitablemente, mi entrada a México tiene que ser más que inevitable. Tiene que ser ya sellado y pactado entre ambos gobiernos, entre Morena y el PRI de México. Las euforias utilizadas entre ambos gobiernos han sido el desquebrajar de las actitudes de un pueblo soberano como el mexicano y como el del argentino y como el pueblo del Uruguay. El pueblo católico está entendiendo que yo a la Iglesia Católica no